Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video los venimos a comprar árboles cítricos, ya de que tengo un terreno el cual pues necesito sembrar muchos árboles cítricos, ya sea de limón persia o mandarina o naranja. Así que ya mi amigo de este vivero ya me tiene pues seleccionado los árboles que voy a llevar, y pues acá los encontramos ya enfrente de este vivero. Vamos a meterlos al vivero para mostrarles los árboles que vamos a llevar, así que los invito a que me acompañen. Bien, pues amigos, vamos a ir a subir los árboles que pues ya tenemos por acá. Ya me los escogieron, así que los invito a que vean este video hasta el final, porque les estaré mostrando también cómo vamos a sembrar estos árboles. Bien, pues amigos, pues acá estamos ya enfrente de este vivero. Como pueden ver, acá pues hay variedades de plantas, las cuales pues podemos adornar nuestro jardín. Miren, por acá tenemos la bugambilia o la veranera, y por acá hay unos árboles cítricos también, los cuales pues ya están bonitos para sembrar. Vamos a recorrer un poquito este vivero para que ustedes puedan también venir acá a comprar sus plantas. Por acá, miren, hay árboles también de aguacate, de la variedad beneque o Hass. Por acá también hay otro tipo de plantas, observen. Hay bastantes plantas muy hermosas, muy bonitas. Por acá tenemos también lo que son árboles de mango, para todos esos que les gusta saborear lo que es el mango, pues acá pueden venir a comprar mangos. Tenemos por acá, tienen rosas, miren, hay rosas bonitas. Y bien, pues a lo que venimos amigos, no vamos a tardarlos mucho acá en este video. Por aquí hay plantas, como pueden ver, hay ruda, hay variedad de plantas, las cuales pues no vamos a mostrar tanto el vivero, sino que la idea es que demostrarles los árboles que vamos a llevar para nuestra huerta en el campo. Miren, acá tengo ya, aquí me tienen, bueno, estos árboles de limón persia, los cuales pues están muy bonitos. Y lo mejor amigos, que acá en este vivero pues no están muy caros estos árboles. Creo que el precio que los he comprado es un precio justo. Por acá vamos a mostrarles estos que ven por acá, son de limón persia. Y por acá miren, tenemos naranjos, estos son naranjos. Y acá tenemos, vamos a llevar también dos coquitos de la variedad de esos brasileños, de esos enanos. Vamos a llevar estos dos, y vamos también acá a llevar estos dos zapotes también de la variedad magaña, que le llaman también. Por acá tenemos estos arbolitos de mandarina, miren qué floreaditos van, ya con sus botones florales, ya en el suelo firme. Esto va a ser más fácil para que estos se desarrollen muy bien, ya de que en el pilón o en la bolsa que están pues no es suficiente la cantidad de nutrientes para poder desarrollar dicho fruto. Bien, miren, estos
son mandarinas, como les mencionaba, y por acá tenemos otro limón de la variedad indio o criollo, no sé cómo lo llamen, es de un limón pequeño. Así que amigos, vamos a subir estos árboles a nuestro vehículo y luego pues vamos a llevarlos al campo donde vamos a sembrar todo esto, y van a ver cómo estos árboles van a ir creciendo. Así que los invito a que vean el final del video para que ustedes también aprendan a sembrar correctamente sus árboles frutales, ya sea cualquier tipo de árbol. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a subir estos árboles. Todo ya. Sí. Bien, continuando amigos, por acá tengo los árboles, los cuales ya los tengo en el terreno donde los vamos a plantar. Como pueden ver, por acá les voy a mostrar el lugar donde van a ser plantados todos estos árboles cítricos. Así que acompáñenme. Por acá, en este espacio que ustedes ven, ya está limpio. Ya tenemos los orificios hechos, ya listos para sembrar. Por acá les voy a mostrar este orificio, y miren, acá tengo lo que es tierra orgánica, la cual pues vamos a agregarle lo que es una bolsa de esta a cada orificio donde vamos a plantar nuestros árboles. Entonces amigos, lo vamos a hacer de esta manera. Miren, la tierra es de esta. Acá les muestro. Acá hay muchos, pero muchos nutrientes. Miren, esta tierra viene de hojas secas y de ramas también secas. Aún hay pedacitos todavía. Miren, esto lo vamos a agregar acá. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Bien, así lo vamos a realizar. Ahora vamos a agregarle acá pues cal agrícola. Bien, miren, vamos a agregarle cal. La cal pues ya en muchos videos les he hablado que sirve para controlar hongos, controlar patógenos, cualquier tipo de plaga que pueda haber en la tierra. Vamos a revolver bien de esta manera. Miren, con esto vamos a obtener un desarrollo excelente en nuestros árboles frutales. De esta manera vamos a ir realizando todo el trabajo, amigos. Después que hemos removido bien acá la tierra, vamos a ir poniendo los árboles en su lugar. Así que de esta manera lo vamos a hacer tal cual todos los árboles frutales.
así los vamos a ir sembrando. Bueno, pues he terminado de colocar todos los árboles en esta parte donde pues vamos a plantarlos, vamos a sembrarlos. Así que hoy sí, amigos, los invito a que me acompañen a ver cómo vamos a ir sembrando estos árboles. Les voy a hacer una demostración y luego pues les mostraré cómo este cultivo los ha quedado. Alguna pregunta que tengan me la pueden dejar también ahí pues en la cajita de los comentarios. Como pueden ver, ya están colocados, ahora solo falta sembrarlos. Así que vamos a poner manos a la obra. Bien, amigos, ahora sí vamos a plantar nuestro primer árbol. Primeramente pues ya les he mostrado qué es lo que le he agregado acá en el orificio, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la bolsa y vamos a sacar el pilón. Observen cómo este árbol está lleno de raíces. Ahora vamos a colocarlo de esta manera. Miren, si vemos, el árbol queda un poquito abajo del nivel donde está el orificio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sacarlo nuevamente con cuidado y vamos a agregar un poco de esta tierra. En este tiempo que estoy sembrando estos árboles estamos en verano, lo cual pues vamos a tener que estar regando estos árboles, pero lo mejor es que el invierno ya pronto se acerca y pues ahí los favorece porque ya no estamos regando. El riego hoy en verano, para los que son nuevos en sembrar, en cultivar sus árboles, por muy mínimo hay que estarlo regando 3 veces por semana para que el árbol se vaya desarrollando muy bien. Así van a lograr a tener un excelente árbol, excelente cosecha, pero también hay que fertilizarlo. Entonces miren, vamos a colocarlo y vamos a ponerlos en línea con aquel arbolito que tenemos allá al fondo. Entonces vamos a ir poniéndolo y vamos a ir pues alineándolo solo con la vista para que las líneas vayan quedando rectas. Ahora solo voy a agregar la tierra. Vamos a agregar la tierra. Por aquí hay varios ripio, hay ripio, miren. Se le retira. Entonces miren, lo hacemos de esta manera. Retiramos este ripio porque solo queremos la pura tierrita. En ocasiones le he agregado gallinaza. En este caso pues ya de que son muchos árboles no le he agregado gallinaza, pero como han podido ver con la tierra orgánica que le he aplicado acá al fondo,
Eso va a ser lo suficiente para que este árbol comience a absorber todos los nutrientes, ya de que es tierra orgánica, tierra negra. Lo vamos realizando de esta manera. Vamos pisoteando con nuestros pies para que no queden bolsas de aire. Amigos, me gustaría de que me comenten allí también en los comentarios desde qué país ustedes ven mis videos. También los invito a que si les gusta este contenido, que se suscriban a mi canal La Huerta en el Campo, y así ustedes me están apoyando. Estamos llegando a más personas en todo el mundo. Bien. Esto que estamos haciendo pues es una demostración que vamos a hacer con todos los árboles que ya tenemos colocados en el lugar donde los vamos a sembrar. Miren, hay bastante rico. Los orificios que hemos realizado, que hemos hecho, estos llevan 60 por 60 de diámetro, 60 al fondo, 60 al cuadrado. Esto es para que esto lo hemos realizado así porque estamos, como les menciono, en verano, y cuando los estemos regando, la tierra va a estar bastante suelta, lo cual pues va a asimilar rapidito el agua, y así pues vamos a tener un árbol muy bonito con buen desarrollo muy rápido. Estos árboles, lo máximo a los 2 años vamos a estar ya cosechando, si es que no ya el próximo año que venga. Bien, observen, así vamos a ir dejando todos los árboles, y ahora solo lo que falta es aplicarle agua. Lo vamos a hacer de esta manera, miren. El agua se va a consumir muy rápido. Vamos a traer más tierra de acá y vamos a hacerle así, miren, para que el agua se detenga y no corra hacia afuera. Miren. Bien. Ahora sí. Bien, pues así vamos a ir realizando todo este cultivo, amigos. Como pueden ver, acá ya les había mencionado, vamos a sembrar varios limones y algunas naranjas, algunas mandarinas, también unos cocos, y también hemos comprado también 2 árboles de zapote o mamey, no sé cómo lo conocen en su país. Así que vamos a poner siempre manos a la obra y luego les muestro cómo los ha quedado la plantación. Continuando con el video, pues por acá miren, voy a sembrar ya este arbolito de zapote o mamey, el cual pues como pueden observar por acá, miren, a todos
orificios le agregamos lo que es esa tierra compostada ya en descomposición. Ahora lo que vamos a hacer nomás es que vamos a agregar tierra, miren, de esta manera, ¿ves? Y también hemos colocado esta pita para que vengan bien en fila lo que son los árboles. No íbamos a poner pita, pero es más fácil así para que los árboles queden alineados. Entonces agregamos ya saben que hay que ir pisoteando para que no queden bolsas de aire. Miren, de esta manera ustedes pueden sembrar sus árboles. Bien, pues de esta manera quedan los arbolitos. Solo vamos a hacerle aquí una coronita así alrededor para que retenga el agua cuando lo vayamos a regar. Bien, solo falta agregarle el agüita y queda listo nuestro árbol. Bien, pues ahí tenemos ya listo nuestro árbol. No se vayan, amigos, del video, porque aún falta sembrar palmas de coco, las cuales pues ese es muy diferente. Le vamos a agregar otro elemento, así que sigan viendo el video. Bien, se llegó el momento de sembrar nuestras palmas de coco. Como pueden ver, por acá traigo arena de río. Esta la vamos a agregar acá donde ya hemos puesto compost de materia orgánica. Vamos a agregar aproximadamente una cubetada. Miren, así. ¿Sabían que las palmas de coco dan bastantes frutos cuando ellas están sembradas en arena? Es por ese motivo de que le agregamos arena de río. También puede ser arena de mar. Si ustedes se fijan en las costas, como hay barbaridad de cultivos de coco, y son cocos bastante agradecidos, los cuales pues se cargan de muchos frutos. Entonces por acá agregamos lo que es arena de río y procedemos a poner nuestro coco acá ya sembrado. Está como flojo el pilón. Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a ponerlo por acá y vamos a quitar la bolsa esta. Miren cómo está un poco bien. Esto no afecta mucho, ya de que estas palmas de coco son bastante agradecidos. Yo he sembrado pues palmas de coco sin este pilón. Entonces, como pueden observar, por acá lo vamos a poner y vamos
proceder a agregarle tierra. Lo vamos a hacer de esta manera, miren. Este coco es de la variedad brasileña. Estas palmas de coco, pues aproximadamente a los 3 años ya estamos pues cosechando los primeros frutos. Entonces miren, y también los dan pero muy bajitos. No hay necesidad de treparse hasta muy alto, sino que llegan a la altura de uno. Miren, siempre se presiona de esta manera, así. Las raíces son bastante largas, se extienden demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desbordar acá, así, miren, para que las raíces vayan desarrollándose más rápido. Lo hacemos de esta manera. A todos los árboles hoy no les estoy agregando gallinaza por el motivo de que le he echado una buena capa de materia orgánica en la parte inferior. Entonces es por ese motivo de que no le he agregado gallinaza. Pero si ustedes no tienen esa materia orgánica que le he agregado, es excelente que le apliquen la gallinaza. Para quien no sabe qué es la gallinaza, es el estiércol de las gallinas ponedoras. La gallinaza es un elemento muy esencial para nuestras plantas. Contiene varios nutrientes como nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, y otros micronutrientes. Entonces miren, de esta manera es que se realiza esta siembra de palmas de coco. Como pueden ver, ya tenemos casi ya terminado pues acá este pedazo de tierra que pues no tenía nada. Acá donde están esas varas he sembrado frijol. Un frijol es una leguminosa que se le llama ejote. Suscríbanse al canal porque les estaré subiendo también cómo se siembra, cómo se cultiva esa leguminosa. Así que por acá pues como pueden ver, continuando, siempre hacemos acá una coronita para que retenga el agua cuando lo reguemos. Miren, de esta manera. A los 2 meses que hemos plantado estos árboles frutales, se le agrega la primera fertilizada. Suscríbanse al canal y coméntenme si quieren que les haga ese video cuando este cultivo tenga 2 meses, y pues les enseñaré cómo lo fertilizo. Por el momento estamos sembrando estos árboles así porque llevan bastante materia orgánica, así que por eso es que no le hemos agregado otro tipo de abono. Ahora solo falta pues agregarle agua. Siempre que siembro árboles frutales le suelo agregar lo que son 30 litros de agua. Este es un cántaro que tiene la capacidad de 30 litros. Esa es la dosis que yo en mi experiencia siempre he
sembrado y he regado con esta cantidad. La primera vez que le agrego agua, esa cantidad es la que le agrego, 30 litros de agua. Bien, pues vamos a continuar y ya en un momento les muestro cómo este cultivo los ha quedado. Bien amigos, pues gracias a Dios en este día pues tocó un poco pesado. He terminado de sembrar estos árboles de limón, los cuales pues este es el último que faltaba de regarlo. Los demás pues ya están todos sembrados. Les voy a mostrar por acá cómo estos árboles los quedaron. Por acá les voy a mostrar este árbol que ven por acá, miren, es el primero que sembramos. Ahí está ya regado. Como pueden ver, acá está en línea estos árboles. Les voy a mostrar por acá cómo los quedaron. Falta de ponerles un tutor, pero eso pues ya es más fácil. Pero lo mejor es que ya este cultivo de limón pues ya se sembró. Acá les muestro los arbolitos, miren, por acá tenemos, voy a tratar la manera de que los vean perfectamente. Miren, este es un árbol de naranjo. Acá tenemos sembrado ejote, como les menciono, es un frijol, es una leguminosa. Miren, por acá tenemos también este arbolito de mandarina reina. Entonces por acá les muestro, y por allá tenemos el último. Acá miren, desde por acá vamos a ver si logran apreciar este cultivo, ya de que lo he cultivado desde por acá, porque hasta acá llega pues mi terreno, mi lote. Miren, por acá les muestro, ahí hay unos que hemos sembrado, y por allá al fondo están como dos que ya tienen sus 2 años. Ahora les muestro por acá ya este pedazo de tierra, cómo ha quedado de cultivado con estos árboles. ¿Cómo los sembramos, amigos? Miren, de acá para allá hay 5 metros, y de acá para allá hay 5,5 metros. Entonces, como pueden ver, así nos ha quedado este cultivo. Observen. Acá les muestro dónde quedaron nuestras palmas de coco. Miren, por acá ya están sembradas. Dentro de 3 años, primero Dios, estamos cosechando nuestros primeros cocos. Por acá está el otro, y por ahí pues hay más cítricos. Por aquí les muestro también este árbol de zapote. Bueno, acá en mi país así lo conocemos como zapote, en otro país creo que lo conocen como mamey. Miren, aquí está uno, y por acá está el otro que sembramos. Por acá tengo esta pila, el cual pues es donde agarro agua. Miren, y de aquí
riego las plantas. Bien, pues amigos, pues hasta acá con este video. Me gustaría que me regalen un me gusta si les ha gustado, que compartan este video con sus familiares y amigos. Saludos y que Dios me los bendiga.